Entonces vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, ¿ya? Entonces voy a compartirles ahora la presentación. Bien, a ver, bueno, la anterior clase ya habíamos concluido con la revisión de las clasificaciones mediante el sistema unificado, ¿no es cierto? Y bueno, un día antes creo que habíamos visto también las tablas que nos presentaba la norma esto, y habíamos hecho el seguimiento y más o menos la revisión de cómo se deben manejar estas tablas de clasificación. Y en ese sentido, pues habíamos dicho que básicamente ese capítulo consistía en la manera correcta de utilizar las tablas de clasificación propuestas por ambas normativas. En ese sentido, pues lo que nos falta ver en realidad ya es un tanto la aplicación práctica con resultados de laboratorio. Si bien nosotros hemos hecho un avance de anteriores clases con algunos datos que nos hemos inventado, bueno, yo me las he inventado, para simplemente tomar como referencia el procedimiento de clasificación, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es justamente sacar un ensayo, en este caso de laboratorio, ¿ya? Sacar un ensayo de laboratorio y con esos datos de laboratorio, tanto también vamos a aplicar lo que es la distribución de tamaño de partículas, por ejemplo, ya que quedó un poco suelto en el anterior capítulo, pero ahora va a ser seguramente un buen momento para poder revisar ese procedimiento y a la vez pues salir de dudas si es que todavía, si es que las hubiera, ¿no? Entonces vamos a aprovechar este periodo de clases entonces para hacer una revisión también de esos detalles, ya un poco la revisión teórica, vamos a revisar procedimientos, cómo se calculan ciertos valores y al final vamos a terminar clasificando al suelo en base a esos resultados de laboratorio. Bien, entonces en ese sentido, pues a ver, nos propondremos este problema y lo voy a dejar directamente ahí. En realidad, estos son los datos de laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Dice, se ha realizado ensayos de laboratorio dirigidos a la caracterización del material y los resultados se presentan en la siguiente tabla. Estos son los resultados de laboratorio, ¿no? Asimismo, se sabe que la porción fina del material, o sea, todo lo que ha pasado el tamiz número 200, no presenta propiedades de plasticidad. Entonces, este es un dato importante en este caso, que nos estaría indicando que, por ejemplo, el suelo es un suelo no plástico, ¿no? O la parte fina de ese material es no plástico. Entonces, la podemos anotar si quieren por acá. Entonces, los finos, bueno, voy a cambiar de color en este caso, ¿ya? Entonces dice los finos, en este caso, corresponden a una condición de NP, no plásticos. Ese es un dato que me está dando acá en la introducción al problema, ¿no? Se pide clasificar el suelo mediante el sistema unificado inicialmente. Ya podríamos aprovechar y decir que se pide clasificar por ambos sistemas, pero veamos inicialmente el sistema unificado. Ya entonces, ¿cuál es el resultado que nos está proporcionando acá? Bueno, son los resultados del laboratorio de análisis granulométrico. Seguramente los de límites de consistencia también han sido verificados en el laboratorio, pero el resultado es este, ¿no? Es que el suelo es no plástico o NP directamente, no tiene propiedades de plasticidad.
Entonces, empecemos a revisar cuáles son nuestros datos de análisis granulométrico, ¿no? Por ejemplo, acá dice, bueno, la masa del recipiente que se ha utilizado para este ensayo tiene esta masa. Lo mismo, se tiene el dato de la masa del suelo seco más el recipiente, o sea, son los datos iniciales del ensayo. Y por acá tenemos el otro dato que corresponde al suelo seco retenido en el tamiz número 200 después del proceso de lavado. Entonces, hay que notar acá en este punto que para también interpretar de manera correcta estos cuadros, pues requerimos conocer el procedimiento de ensayo en laboratorio, ¿no? Entonces, si recordamos un poco ese procedimiento en laboratorio, pues sabemos que de una muestra representativa tomamos, más bien de una muestra de suelo, tomamos una muestra representativa, ya la dejamos secar por 24 horas, luego registramos esa masa del suelo seco, más el recipiente, que sería esto. Posterior a ello, pues procedemos a lavar esta muestra con la ayuda del tamiz número 200, con la idea de separar todas las muestras finas de las muestras gruesas, ¿no? Y entonces el resultado de aquello, pues después del proceso de lavado, nosotros colocamos, digamos, la muestra en el horno por otras 24 horas y luego registramos la masa y ese valor de la masa después del proceso de lavado es de 1850.72 gramos. Una vez que hemos realizado ese control, lo que hacemos es pasar esta cantidad de muestra de suelo por una serie de juego de tamices, ya que por lo general están en este orden de acá, ¿verdad? Se utilizan, por lo general digo, al menos en el laboratorio se utilizan estas aberturas, se las coloca en este juego de aberturas y se las deja tamizar en el tamizador automático por al menos 10 minutos. Ese procedimiento lo han debido leer también ustedes en su manual de laboratorio, ¿ya? Y después de aquello, pues, después de los 10 minutos, pues uno controla qué cantidad de muestra o de masa se ha quedado retenido en cada una de las aberturas. Es por eso que el resultado se la registra de esta manera, masa retenida en cada una de las aberturas y se va anotando ese valor. Bueno, acá tenemos el tamiz número 200 y por debajo tenemos a la bandeja. Vemos que en la bandeja, en este proceso de lavado, pues todavía se registra una pequeña cantidad de muestra. Esto es normal, ¿no? Esto es normal porque a veces no se lava a la perfección en el laboratorio, ¿no? Siempre queda una pequeña cantidad de material fino que al final va a ser separado de todas maneras, pues en el procedimiento del tamizado, ¿no? Entonces, un poco recordando ese procedimiento, pues podemos entender ahora que este es el resultado de ese proceso de tamizado. Ya, entonces ahí tenemos las masas retenidas en cada uno de los tamices. Muy bien, hasta este punto, ¿tienen alguna consulta, algo que no se entienda de los datos, por ejemplo? Pues está todo claro. ¿Qué dicen? Todo claro, Inge. Ya, se entiende entonces, ya, muy bien. Entonces, lo único que he hecho hasta ahora es describir el procedimiento en este caso de tamizado, ¿no? Entonces, bien, vamos ahora, aguárdame un minutito. Ahora sí, creo que algo está pasando. Muy bien, ahora sí. Bien, entonces, si ya hemos entendido los datos, entonces ahora podemos pasar a resolver en realidad el problema. Y el problema, pues, va a consistir inicialmente en
en determinar seguramente la curva de distribución de tamaño de partículas, ¿ya? Y para determinar la curva de distribución de tamaño de partículas, pues todavía debemos realizar un cierto proceso, un procesado intermedio por acá. Y eso es lo que vamos a ir describiendo. Bueno, entonces decimos la solución al problema, pues consiste en realizar los siguientes puntos o los siguientes pasos, ¿ya? Como dice acá, lo primero que se debe hacer es determinar el porcentaje que pasa por cada uno de los tamices, ¿no? Entonces, a partir de este dato de las masas retenidas, pues debemos nosotros determinar ese porcentaje que pasa. Y para aquello, lo primero que realizamos, pues, es determinar una siguiente columna en la que vamos a registrar la masa retenida, pero acumulada. Vamos a hacer el cuánto se acumula, por ejemplo, en cada uno de los tamices. O sea, tendríamos como el acumulado de aquello. ¿Ya? Esto es el retenido individual. Entonces, ahora vamos a hacer cómo se acumula en realidad en cada una de las aberturas. Y bueno, para aquello seguramente la ecuación pues resultará ser bastante simple. Ya entonces, por ejemplo, para determinar el acumulado en el tamiz 3 cuartos, yo debo sumar, por ejemplo, este valor que le corresponde, la masa retenida a ese tamiz, más, ya, y lo voy a colocar de esta manera, el acumulado una en un tamiz anterior, que sería el tamiz de 1 pulgada. Por tanto, el resultado de esto va a ser, obviamente, esto más esto, ya, aquí estoy anotándolo de esa manera, pues debería de darme este valor. Esta es la igualdad. Bueno, en este caso esto es simple, ¿no? No había ningún material pues retenido en los tamices superiores, por tanto, en este caso, pues 53.71 más 0, pues sigue siendo el mismo valor. Y esta ecuación debo repetirla para cada una de las aberturas. Por ejemplo, solo a modo de hacer un control, pues podemos también verificar este valor y por favor les voy a pedir que ustedes pues lo verifiquen. Esto más en realidad esto debería de darnos este valor. Por favor, verifiquen. Sale ese valor, Inge. Muy bien, y eso lo repetimos para cada uno de los tamices, ¿ya? Entonces uno puede repetir esta ecuación hasta llegar, por ejemplo, a este punto. Les voy a pedir ahora que verifiquen este valor de acá, que estoy remarcando, si la suma, por ejemplo, de este valor y este valor, pues nos da esto. ¿O qué ocurre? Sí, sale ese valor, Inge. 53 no, como es 533.40 más 1309.62, eso nos da exactamente 1843.02. Excelente. Hasta ahí todo bien, no hay ningún problema acá, ¿no es cierto? Hasta el tamiz número 200. Pero ahora sí, vámonos a la bandeja. Y aquí les voy a pedir que presten atención a este detalle. ¿Ya? Es por eso que les he dicho verificar. Y a ver, hagan la suma, por ejemplo, ahora de 1843.02 más, en este caso, lo que se ha retenido en la bandeja, ¿cuánto les da? Mil ¿Cuánto? ochocientos cincuenta punto cincuenta y cuatro, Inge. Excelente, 1850.54 y que es totalmente distinto al número que aparece en este punto, que lo voy a remarcar de color rojo para que ustedes también
Presten atención a este detalle y después no se equivoquen al momento de solucionar algún otro problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué aparece aquí otro valor? Obviamente porque este valor representa al valor inicial a esa masa de muestra con la que se inició el ensayo. Ahora les voy a pedir que hagan la siguiente diferencia. Hagan la diferencia entre la masa del suelo seco y el recipiente, que es 4.332.16, menos la masa del recipiente, y me dicen cuánto les da. Esta diferencia. 3.972.39. 3.970.39. 2.39. Esta era la masa inicial con la que se inició el ensayo. Eso debemos entender también, 3.972.39. Por tanto, el valor que aparece acá debería de ser, en teoría, el mismo valor. Sin embargo, ya la normativa misma nos indica que debido al procesado o al proceso de tamizado, ¿ya? Siempre va a haber una variación entre este valor, y esa variación no debe ser superior al 2%. Eso es lo que nos dice la normativa. Si esta diferencia entre este valor y este que aparece acá es más del 2%, pues el ensayo debería de repetirse, no debería de ser aceptado. Eso por un lado. Estoy agarrando y estoy dándole las conclusiones, pero todavía no he dicho de dónde aparece este valor 3.972.21, ¿no es cierto? Pero vamos hacia ese punto. ¿De dónde sale esto? Sale de la suma de esto, estaba correcto, esto más esto, pero adicionalmente a esto deberíamos sumarle una masa, ya una masa que se perdió en el proceso de lavado, que la denominamos nosotros masa de finos, que se pierde en ese proceso. Ya entonces puedo ponerle por acá finos, la masa de finos. Entonces vean que para llegar a este valor yo debo todavía encontrar en este punto un valor previo que corresponde a la masa de finos. ¿De dónde sale ese valor de la masa de finos? Obviamente de la diferencia, seguramente, de este valor que tengo acá, ya este valor que es la masa inicial, menos la masa del suelo seco retenido después del proceso de lavado en el tamiz número 200, que resultaría ser el 1850.72. A ver, hagan la diferencia entre este valor y me van a decir cuánto les da. Por tanto, voy a anotarlo por acá como M de finos. ¿Cuánto nos da? A ver, sus calculadoras, por favor, que trabajen. Estamos en una clase práctica, todos deberían estar con sus calculadoras. 2121.67, ingeniero. 2121.67. 67. Excelente. Esto en gramos, ¿no? Excelente. Ese es el valor de la masa de finos. Ahora sí, hagan nuevamente la suma. Ahora sumen este valor más 7.52 más 1843.02. 3.972.21. Ahora sí, ¿verdad? Que ahora sí resulta
este valor que nos ha, bueno, que aparecía directamente acá. Entonces, previo a esto, vean, esto es como una corrección que se realiza, ¿no? Entonces, debo determinar la masa de finos, entendiendo que la masa de finos va a ser la diferencia de la masa inicial, esta era la masa inicial con la que empezamos el ensayo, ¿ya? Menos la masa, pues, del suelo seco después del proceso de lavado. Porque cuando uno lava con ayuda de agua en un grifo y en el tamiz número 200, pues lo que va a ocurrir es que toda la porción fina se va a pasar por el tamiz 200 y solamente materiales granulares van a quedarse sobre el tamiz número 200, ¿no? Entonces, pero no podemos ignorar a esa pérdida que se ha realizado en el proceso de lavado, porque si no estaríamos cometiendo un grave error. Entonces, por eso es que debe quedar eso apuntado de esa manera y ser considerado acá en la parte final o en la línea de la bandeja. ¿Ya? Ahora sí, pregunta. Esto de la determinación de la masa retenida acumulada e inclusive la masa total final que aparece acá, ¿ha quedado claro, jóvenes? Sí, ¿Puedo ingeniero. repetir la parte de Repite, Inge, por masa de finos? A ver, la parte de cómo determinamos la masa de finos. Exacto. Esta vez, ya. A ver, voy a hacer algo, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con cuánto yo sé del procedimiento de laboratorio. Ya, entonces, nuevamente, si a las personas que todavía no han leído el manual de análisis granulométrico, entonces nuevamente les voy a pedir que hagan una lectura. O si han leído y no han entendido algunas cosas como cómo determinar esto, entonces hay que volver a leer ese procedimiento, ¿ya? Porque si no conozco el procedimiento, pues esto no es mecánico en realidad. Aquí yo puedo cambiar un dato y decir, el suelo seco retenido al tamiz número 200 más la masa del recipiente. Y eso ya puede cambiar absolutamente todo, por cierto, ¿no? Entonces, hay que conocer el procedimiento. Bien, repetimos entonces nuevamente. La masa de finos, en realidad, es ese proceso. Voy a suponer que yo he empezado con una cierta cantidad. Voy a recordar un poquito este proceso, ¿ya? Tengo una cierta cantidad de muestra de suelo, ¿ya? Cual quiero determinar la granulometría de esto. Para aquello, pues yo utilizo un recipiente, ya tomo una muestra representativa y tomo un recipiente y la coloco dentro del recipiente. Entonces, este recipiente, pues por lo general tiene su masa bien, bueno, conocida y yo puedo registrar con una masa representativa, la coloco dentro del recipiente. Entonces, y además, previo debo secarla, ¿verdad? Debo secar 24 horas y ya completamente y voy a más. Esa masa es la que aparece acá. Y esta masa en realidad, pues ahora conocida para mí, ya el dato conocido, y que es de interés. ¿Por qué? Porque esta masa de suelo de acá va a ser mi masa inicial con la que yo estoy empezando el ensayo de esta masa total. Yo necesito determinar la distribución granulométrica. Ya por eso lo llamo M sub 0, y M sub 0 va a ser igual a qué? A este valor de masa del suelo seco más el recipiente que toma este valor, menos, hago la diferencia, le quito lo que representa la masa del recipiente, que es 359,77, y según los cálculos que me han pasado, y están correctos me parece, pues solo la masa de la muestra representaría 3.972.39, ¿no? 39 gramos. Entonces, esta es la masa inicial con la cual yo inicio el ensayo. Luego, ¿qué agarro? Agarro esta masa de acá y la voy a llevar a un proceso de lavado. Aquí lavamos en laboratorio la muestra, ¿no?
lavamos con agua, con ayuda de agua. En otras palabras, estamos separando en realidad, ¿no?, las partículas de suelo grueso de las partículas de suelo fino, pero para eso utilizamos agua y por eso la denominamos como lavado. Entonces, lavamos esta muestra, pero ¿en qué condiciones? Aquí viene el detalle. Utilizamos para esto, pues, el tamiz número 200, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos el tamiz número 200. Ahora colocamos esta muestra de suelo acá en el tamiz número 200, solo la muestra de suelo, y pues empezamos a ponerle agua. ¿No ve? Entonces empieza el proceso de lavado con agua, con mucho cuidado y con mucha paciencia. ¿Y qué va a ocurrir? Yo estoy echando agua. El tamiz tiene orificios, pequeños, pero tiene. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente aquí esto pues va a pasar por el tamiz, va a ser desechado, puede ser recabado en un recipiente o simplemente desechado, pero con ayuda del agua, pues la parte o la porción fina, el material de las partículas más finas, que sean menores al tamiz número 200 en este caso, tamiz número 200 que tiene una abertura de 0.075 milímetros, pues van a lograr pasar con el agua, ¿no es cierto? Van a pasar. Todo este proceso es para eso. Entonces va a pasar una cierta cantidad de ¿qué? De material fino. Eso es lo que pasa. Material fino va a pasar en el proceso de lavado. Entonces, una vez que ha ocurrido esto, pues, ¿qué me va a quedar en la parte superior? Solamente la parte gruesa. El material de grano grueso se va a quedar acá, ¿no? En el tamiz número 200, y luego que cuando yo veo que ya no hay mucho fino, o el agua por lo menos está algo cristalino, entonces yo lo que hago es llevar esta muestra que ha quedado retenido en el tamiz número 200, por eso dice acá, miren, retenido en el tamiz número 200, pues lo llevo al horno y lo dejo secar por 24 horas nuevamente, y lo registro esa masa, y esa masa pues acá queda registrado, la masa del material que ha quedado acá arriba, pero se ha perdido una cierta cantidad de finos. Pero ¿que puedo determinar esta cantidad de finos? Sí, porque este es un dato que conozco. También conozco pues, la masa inicial, para eso he registrado inicialmente. Entonces hacemos simplemente la diferencia de la masa inicial, que es 3.979, en este caso, menos la masa que ha quedado acá arriba, ¿verdad? Bueno, me va a dar la masa de finos. Así de simple. Y en este caso los cálculos dicen que nos dan este valor que me han dictado ustedes. Y una vez que conozco este valor, bueno, la corrección simplemente va a venir de esta manera. Para determinar la masa retenida acumulada en la bandeja, pues hago la suma igual que en todos estos casos, pero adicionalmente a eso les añado la masa de finos que he calculado, y con eso tengo ese valor. Y luego en este punto uno debe de comparar este valor con este valor inicial que tenía. Y la diferencia, ya les he dicho, no debe ser mayor al 2%. Si la diferencia sería mayor al 2%, pues resulta que el ensayo no debe ser aceptado. Se ha cometido muchos errores en el proceso. Es así de simple entonces esto para entender. Ya espero que eso haya quedado claro ahora, con la aclaración que acabo de hacer. ¿Ahora sí está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Excelente. Si ahora está todo claro, pues podemos avanzar. Por eso voy a borrar un poco esto. Ya la idea, bueno, como les he dicho, la idea es un poquito recordar también la parte de granulometría, no solo clasificación. ¿Ya? Entonces, estamos recordando también un poco de aquello. Bien, una vez que hemos determinado esto, entonces, pues ahora debemos determinar la masa retenida acumulada. Una nueva columna que podemos armarla a la derecha,
y simplemente va a consistir en determinar el porcentaje que representa este material en relación a el material total que tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué significa aquello? Que para encontrar, por ejemplo, el porcentaje retenido acumulado del tamiz 3/4, ¿yo qué debo hacer? Bueno, voy a escribir simplemente la ecuación para aquello, ¿ya? El porcentaje retenido, por ejemplo, para el 3/4, ¿ya? Y esto se va a repetir luego para todo, va a ser igual a ¿qué? A la masa retenida acumulada acá, ¿ya? Ahí está, la masa retenida acumulada en ese mismo tamiz, o sea, en el 3/4, ya en el 3/4, dividido entre, ¿qué cosa? La masa total que aparece acá, la voy a denominar MMT, ya aquí para que sigamos un orden, por tanto, esa masa total es este valor, y para que esté en porcentaje, simplemente la multiplicamos por 100, ¿no es cierto? Entonces, ahora ustedes verifiquen, pongan para el 3/4, 53.71 dividido entre 3.972.21 y multiplicado por 100 debe darnos 1.35. A ver, hagan ese cálculo. Sí, Inge. Correcto, ¿verdad? ¿Sí o no? Está correcto, Inge. Correctísimo, muy bien. Entonces, ahora ustedes verifiquen para los demás tamices igual. O sea, la ecuación va a funcionar para todos. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Esto nunca va a cambiar. Esto siempre va a ser 3.972.21. ¿Qué va a ser la variable? Simplemente el retenido acumulado en cada una de las aberturas. Y con eso, pues, encuentren todos los valores. Obviamente acá esto debe dar el 100%, ¿no? Porque estaríamos dividiendo el mismo valor, ¿verdad? Y por 100 nos va a dar 100%. Entonces, eso es lógico. ¿Alguna duda al respecto del cálculo del porcentaje acumulado? No creo, ¿no? Está la ecuación bastante clara, no hay donde perderse, creo. Entonces, con eso ya prácticamente hemos resuelto el problema y finalmente ahora va a ser simple el determinar el porcentaje que pasa por cada una de las aberturas. Si ya tengo el porcentaje retenido, pues si alguien quiere decir algo. ¿Sí? La ecuación para hallar el porcentaje retenido acumulado, ¿no podemos una vez más? No lo llegué a entender bien. Solo la ecuación. Ya, pero es una ecuación de porcentaje, ¿no? O sea, no necesitamos conocer mucho de aquello. Eso es algo matemática básica, joven, no es ni siquiera mecánica de suelos, ¿no? Es dividir este valor. Entonces, ponle la ecuación, masa retenida acumulada en el tamiz X dividido entre la masa total y multiplicado por 100, ¿no? Entonces, ahí no hay ciencia, es matemática básica, no hay más. Y bien, como les decía, bueno, con esa ecuación seguramente van a calcular todos estos y ahora determinamos el porcentaje que pasa y que es sumamente simple, ¿no? Entonces vamos a decir, el porcentaje que pasa entonces, y lo voy a escribir de manera general, cualquier tamiz, ¿ya? Cualquier tamiz, por eso lo voy a poner subir, va a ser igual a ¿qué cosa? A 100%, ¿ya? Eso sí sé, al 100% menos el porcentaje retenido acumulado, el porcentaje retenido acumulado, ¿no ve? También sub i, o sea, ¿qué significa? Del mismo tamiz, o sea, aquí tampoco hay ciencia, ¿no? Esto
no es nada más que hacer una simple resta, ¿no? Acá. Entonces digo, bueno, para determinar el porcentaje que pasa, por ejemplo, el tamiz 3/4, ¿qué debo hacer? 100 menos 1.35. Y eso debería darme 98.65. Lo mismo para acá, para el tamiz número 200, ¿cuánto debería de hacer? 100 menos, ¿cuánto se retiene? 46.40, que debería de darme 53.60. Hagan la diferencia y hagan la verificación. A ver, por favor, y me dicen si está correcto. ¿Si está correcto o no? Sí, ya está bien. Yo creo que aquí no hay que equivocarse, ¿no? ¿Dónde pueden equivocarse? Probablemente acá, ya, porque, y tal vez por los datos. Pero para determinar esto y esto, creo que no debería de haber ningún problema en equivocarse. Ya, eso es matemática básica, ¿no es cierto? Bueno, una vez que hemos encontrado, por ejemplo, ahora el porcentaje que pasa, bueno, ya la distribución de tamaño de partículas seguramente pues ya nos queda claro, ya tengo el resultado y a partir de esto puedo encontrar algunos datos adicionales que voy a necesitar para la clasificación del suelo, que es lo que estoy buscando. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son esos datos? Muy bien, aquí está lo primero. Si yo grafico estos valores y ustedes pueden también practicar si quieren en una planilla Excel, ya agarran una planilla Excel, colóquenle las aberturas aquí que aparecen en este punto, colóquenle el valor del porcentaje que pasa y debería de darles esta curva. Obviamente aquí hay que hacer unas correcciones en términos de que la abertura debe estar en una escala logarítmica y simplemente aquello, ¿no? El porcentaje que pasa va en el eje de las ordenadas y aquí voy a tener la curva de distribución granulométrica. Probablemente también tengan que hacer la inversión, tal vez a ustedes les va a salir una curva de este tipo en realidad, ya, al revés, pero simplemente hay que hacer cambiarle el orden para llegar a esta forma, no hay ningún problema. Pero la idea es de que entendemos nosotros ahora que contamos con la curva de distribución de tamaño de partículas para este material y que es la representación de los valores que aparecen en el porcentaje que pasa y el logaritmo del diámetro de aberturas que aparece ahí. Entonces, eso nos da la curva de distribución granulométrica. A partir de esta curva de distribución granulométrica y la tabla granulométrica que tenemos acá, o que hemos generado nosotros, podemos encontrar datos adicionales como, por ejemplo, el porcentaje de grava, el porcentaje de arena y el porcentaje de finos. ¿Cómo determinamos esto? Ya lo hemos descrito también en clases anteriores, pero igual lo vamos a recordar rápidamente acá. El porcentaje de finos, 53.60%, es igual seguramente al porcentaje que pasa el tamiz número 200. Ya les he dicho, los límites son el 200, el 4 y también el de 3 pulgadas. Ahí viene la importancia de saber esos límites, ¿no? Entonces los finos van a ser todo lo que pasa el tamiz número 200. Y aquí yo tengo el porcentaje que pasa el tamiz número 200 y es 53.60. Entonces ya conozco este dato. ¿Puedo determinar también el porcentaje de grava de manera rápida? Sí, con la ayuda de este cuadro puedo hacerlo, ¿no? Porque yo sé que todo lo que esté encima del tamiz número 4, por tanto, el retenido en el tamiz número 4, pues va a ser igual al porcentaje de grava. Y ahí tenemos 15.07%. ¿No es cierto? Entonces vean que yo ya tengo los dos datos rápidamente, las puedo ubicar. Para el caso del porcentaje de arena, pues simplemente uno puede optar por 3 caminos inclusive para calcular este valor. La más fácil, ¿cuál será? Hacer 100 menos esto
y menos esto, ¿no? Porque al final la suma de todo nos va a dar siempre el 100% de los tres componentes, finos, arenas y gravas, nos va a dar el 100%. Entonces yo puedo hacer 100 menos 15,07 menos 53,60 y debe darme ese valor de 31,33%. ¿No es cierto? ¿Está claro aquello? ¿Sí? Sí, G. Creo que los estoy sobrevalorando mucho. O no están trabajando con sus máquinas de calcular. O simplemente están mirando a ver qué hace o qué se hace más, todo aquello. Tal vez ni siquiera se encuentran sentados en su escritorio pasando las clases como se debe, ¿no? Estamos aquí, Inge. Estamos haciendo Inge. Sí, Inge. Estamos aquí, Inge. Ajá. Ya, entonces, Siempre atentos. ¿han verificado este valor? Sí, Inge, sale ese valor. Ya. Sí, Inge. Ese es un camino, ¿no? El camino más fácil. 100 menos 50, menos los finos, menos la grava, me va a dar la arena. Bueno, también puedo utilizar los porcentajes que pasan. Yo sé que la arena se encuentra en todo este rango, ¿verdad? Eso también lo sabemos. Entonces puedo hacer la diferencia de cuánto pasa el tamiz número 4, 84,93, y cuánto pasa el tamiz número 200, 53,60. Entonces, este valor menos este valor también debería de darme 31,33. Verifiquen, practiquen por ambos caminos. ¿Sí? Sí, sale ese valor, Inge. Se repite entonces, ¿no? Ya, ahora también hay otro camino. Yo puedo también trabajar con la columna de los porcentajes retenidos, nuevamente con la misma idea. Yo sé que la arena está acá. Entonces puedo hacer lo siguiente. ¿Cuánto es lo que se retiene en el tamiz número 200? 46,40. Entonces voy a hacer la diferencia ahora en ese sentido. Aquí había hecho al revés, ahora voy en este sentido. 46,40 menos 15,07, ¿cuánto me da? Debería de darme el mismo valor, 31,33. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sale lo mismo. Correcto. Sí, Entonces sale. ya ahora, yo creo que ahora con esto, pues no debería de quedar duda alguna de cómo encontrar el porcentaje de grava, arena y finos, que son datos importantes para la clasificación de suelos, ¿no? Entonces estamos partiendo desde el ensayo de análisis granulométrica, la hemos procesado y aparte del procesado estamos encontrando los valores que necesitamos también, ¿no? Muy bien, entonces con esto pues ya hemos concluido con el análisis granulométrico. Ahora vamos a pasar seguramente pues a hablar de lo que es la clasificación de suelos mediante el sistema unificado o la normativa ASTM, en este caso 2487, ¿no? Entonces, la norma ASTM, yo les había dicho en su versión original, pues está obviamente en inglés, pues nos presenta esta forma, ¿no? Este es el cuadro que nos presenta la norma ASTM, la cual, por cierto, nosotros les he presentado ya una versión traducida, ¿no es cierto? ¿Recuerda? Y la hemos analizado también en la clase anterior. Entonces, esta figura 1, que la llamamos acá, bueno, corresponde seguramente, en este caso, a los suelos de grano fino. ¿Por qué? Porque aquí está nuevamente la condición, ¿no? Dice 50% o más pasa el tamiz número 200. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Es la condición. Bueno, entonces, si la condición se cumple, pues estaríamos hablando de suelos finos. ¿Qué más nos presenta la ASTM? Pues también otra tabla para los suelos de grano grueso, donde nos dice más del 50% se retiene en el tamiz número 200. Entonces, esto es
de la normativa. Y nuevamente ahí tenemos el esquema que ya lo conocemos. Podríamos utilizar directamente esto, por ejemplo, ¿verdad? Aquí esta tabla, pero nosotros a modo de facilitar ese trabajo, pues la hemos traducido simplemente. Al final no hemos cambiado nada, sino que solo la hemos traducido del inglés a nuestro español, y acá se la presentamos como tabla 2, en este caso para los suelos finos, y como tabla 1 para los suelos de grano grueso, y las condiciones pues también se repiten, ¿no? Entonces, acá les muestro esto simplemente con el afán de demostrarles que las tablas que les estoy, que quedan en su formulario, pues no es porque uno se la ha inventado, ¿no? Sino que simplemente está siguiendo la normativa ASTM en este caso, ¿ya? Entonces, con estos cuadros, entonces nosotros podemos clasificar a los suelos, ¿ya? Entonces, por el sistema unificado, y para aquello, pues, bueno, adicionalmente les había dicho, necesitamos también una carta de plasticidad que nos hable de la línea A y nos hable de la línea U y las divisiones que ya conocíamos, ¿no? En algunos casos vamos a necesitar este valor, pero creo que para el ejemplo que estamos viendo no lo vamos a necesitar porque el suelo es un suelo no plástico, ¿no? Entonces, bien, entonces con esas aclaraciones podemos ahora realizar el procedimiento de clasificación. Bueno, aquí tenemos ahora ya el resultado y vamos a hablar en términos del resultado. ¿Ya? Entonces tenemos los distintos tamices con sus aberturas y el porcentaje que pasa cada uno de estos tamices, ¿no es cierto? Esto es lo que nos interesa. Con esto vamos a empezar nosotros a clasificar. Entonces, vamos a decir y vamos a recordar nuestro procedimiento de clasificación por el sistema unificado. Entonces, primer paso, dice, debemos identificar si el suelo es de grano grueso o el suelo es de grano fino. ¿Cómo hacemos eso? Observando, dice, cuánto pasa el tamiz número 200. ¿Recuerdan ese proceso que hemos descrito en la clase anterior? Pues decíamos eso en el paso 1. Hay que mirar cuánto pasó por el tamiz número 200 y observar y luego ver los criterios. Dice, muy bien, en este caso, lo que pasó por el tamiz número 200 es 53.60%. Y ahí teníamos dos criterios disponibles. Uno de los primeros era, es mayor o igual al 50%, entonces el suelo es de grano fino. O la otra opción era que sea menor al 50% y el suelo era de grano grueso. En este caso, yo observo cuánto es nuestro porcentaje que pasa. Es 53.6 mayor al 50%, por tanto, el suelo que estoy estudiando corresponde a un suelo de grano fino. ¿No ven? Entonces, eso queda claro, ¿verdad? Entonces, estamos simplemente definiendo aquello en el primer paso. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, que he verificado, entonces voy a pasar a seleccionar, pues, ¿qué cosa? La tabla que le corresponde para clasificar, y la que corresponde es la tabla número 2, que corresponde a suelos finos. Y aquí tengo dos nuevas preguntas que responder, ¿no? Entonces debo seguir esta secuencia como la hemos explicado en la clase anterior. Entonces, en términos, en este caso, de los límites de consistencia. Y vamos a irnos entonces a ver ese proceso nuevamente. Paso número 2, verificamos si el suelo es de baja o alta plasticidad. Para eso vamos a tomar como dato o como base principal, pues los límites líquidos, ¿no? Entonces aquí está el límite líquido y bueno, en nuestro caso el límite líquido es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque teníamos el dato que el suelo o la porción fina del suelo era NP, no plástico. Y al decir no plástico, esto significa que tanto el límite líquido como el índice de plasticidad, en este caso, o el límite plástico inclusive, perdón, límite plástico, pues deberían de ser igual
a 0. Aquí parece otra cosa, ¿no? Índice de plasticidad o límite plástico deben ser igual a 0, por tanto, asumimos en este caso que el límite líquido es igual a 0. Luego el criterio pues se divide nuevamente en dos opciones, que el límite líquido sea menor al 50%, en ese caso el suelo corresponde a ser un suelo de baja plasticidad, y si el suelo tiene un límite líquido mayor o igual al 50%, entonces el suelo es considerado como suelo de alta plasticidad. Eso nos dice acá. Voy a retroceder solo para ver ese detalle. Aquí estamos, ¿verdad? Menor a 50, mayor o igual a 50, y si es menor a 50 de baja plasticidad, y si es mayor o igual a 50 de alta plasticidad, y aquí me voy a encontrar, ¿no? Entonces, hacia ese punto estamos yendo. Muy bien. Entonces, 0 en este caso, pues es menor que 50%, por tanto, voy a encontrarme en este grupo seguramente. Por tanto, cerramos esa opción y mi suelo es de baja plasticidad. Muy bien, ya tengo dos datos. Mi suelo es fino, mi suelo es de grano fino y además de baja plasticidad. Ya voy avanzando en la clasificación. Siguiente paso que debo seguir, vean, ya estoy acá. ¿Es inorgánico? Sí, ya hemos dicho que vamos a trabajar con suelos inorgánicos y ahora debo trabajar con las propiedades de plasticidad según este cuadro para ir avanzando de acuerdo a esa secuencia. Entonces, muy bien, el paso 3, pues dice, verificamos si el suelo es arcilloso o si el suelo es limoso. Y luego de verificar aquello, pues vamos a asignar el símbolo de grupo. Entonces, muy bien, tipo de suelo, vamos a poner dos opciones, CL, CLML o ML. Entonces, hay estas opciones en la tabla de clasificación y yo debo verificar cuál de estas le corresponde mi suelo. Para que entre dentro de esta clasificación, dice, pues el índice de plasticidad tiene que ser mayor a 0 y la gráfica debe encontrarse en o sobre la línea A. Para que mi suelo entre dentro de este símbolo, pues debe cumplirse estos criterios, que el índice de plasticidad sea mayor a 4, pero menor a 7, y además la gráfica se encuentre en o sobre la línea A. Y ya hemos hablado de qué significa este detalle, ¿no? La anterior clase la hemos aclarado bastante. Y el otro va a ser mi ML cuando el índice de plasticidad sea menor a 4 o, vean acá, o simplemente la gráfica se encuentre bajo la línea A. En este punto, pues, yo recuerdo nuevamente esa condición de que mi suelo fino era NP y en este caso el índice de plasticidad para mí era igual a 0. Entonces digo, índice de plasticidad mayor a 7, no, de hecho esto no se cumple. Se encuentra entre 4 y 7, no se cumple. ¿Es menor a 4? ¿0 es menor a 4? Seguro que sí, entonces ya estoy viendo que este me cumple y el O ya les he dicho que significa que solamente uno de estos cumpla y es suficiente, ¿no es cierto? Entonces con eso, pues como conclusión vamos a decir, el índice de plasticidad es 0, menor a 4, ahí está, por tanto, pues la otra condición tenía que ver con la carta de plasticidad, pero ya no es necesario que ni siquiera que verifiquemos esta carta de plasticidad, porque ya cumplió con esta condición, ¿verdad? Por tanto, mi suelo corresponde a un suelo ML, y este ya es el símbolo de grupo de mi suelo. Entonces, con eso hemos concluido el paso 3 y debemos pasar al siguiente paso, que es el paso 4, y ya debemos solamente verificar los porcentajes retenidos en el tamiz número 200. Tenemos distintas opciones, ¿no? Dice, el porcentaje retenido en el tamiz número 200, en este caso, para nosotros, eso lo podemos ver seguramente o calcular en este caso fácilmente como 100 menos 53.60,
que debería de darnos 46.4, ¿no? O sacarlo del cuadro inicial, que seguramente también lo tenemos ahí anotado. 46.4%. Tenemos dos opciones. Ya en las dos opciones nos pregunta, ¿es menor al 30% o es mayor al 30%? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, nosotros decimos 46 es mayor al 30%, por tanto, estamos por este camino, ¿no? Entonces, vamos a decir, muy bien, nos ubicamos por acá y vamos ahora a ver una siguiente verificación. Si el porcentaje de grava es mayor al porcentaje de arena es mayor al porcentaje de grava o el porcentaje de arena es menor al porcentaje de grava, ¿no? Entonces yo digo, muy bien, mi porcentaje de grava es 31.33, esto que hemos calculado varias veces. Bueno, en este caso, pues es mayor al porcentaje de grava, porque el porcentaje de grava solamente era de 15.07%, valores que ya conocí. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos por acá, ¿no? Entonces nos encontramos por acá y se cumple con esta condición, ¿no? Ahora, bueno, estamos ya por acá. Obviamente, a ver, pasábamos por acá, habíamos verificado esta condición, luego hemos verificado esta otra condición, y luego estamos ya viendo que también se ha cumplido con esta condición, y ahora le vamos a dar simplemente la denominación del nombre, ¿no? Entonces, de acuerdo a la tabla, pues vamos a decir, verificamos cuánto de porcentaje de grava tiene, 15%, ¿es menor a 15 o es mayor a 15%? Aquí aparece como 15.07, entonces seguramente nos encontraremos bajo esta condición y vamos a asignarle el nombre que le corresponde a un ML y limo arenoso con grava, ¿no? Entonces, esta es la clasificación final que se tiene. Entonces, con esto estaríamos concluyendo con ese proceso de clasificación. Pero nuevamente, acá, recomendación, el uso correcto de la tabla de clasificación. Nada más. Solo el uso correcto de esto, y con esto se tiene todo, ¿no? Y ahí concluye aquello. Entonces, nuevamente acá, recomiendo que pues ustedes puedan practicar aquello. ¿Alguna duda específica que hayan tenido acá? Está claro, ¿eh? Ya, muy bien. Tenemos todavía un par de minutos. Voy a aprovechar el mismo para poder hacer la clasificación. Ingeniero, buenas tardes. Sí, adelante. Inge, un favorcito, ¿será que lo puede subir en la clasificación de la tablita para poder practicar? No lo he subido todavía. Bueno, se me ha debido pasar. El formulario me dice, ¿no? Sí, Inge. Y lo voy a subir si no lo he subido. Qué extraño. Bueno, se me ha debido pasar el fin de semana, ¿ya? Pero entonces no hay problema. Yo lo voy a subir al Classroom, todo completo. A ver, les decía, tenemos todavía algo de tiempo y vamos a aprovechar ahora con los mismos datos hacer la clasificación también por el sistema ASTO. ¿Ya? Entonces, en este caso yo ya no tengo que explicar nada sobre en este caso sobre la granulometría, porque va a ser exactamente el mismo proceso y nos vamos a ir simplemente a hacer la clasificación. Vean que en este caso también en realidad es el mismo resultado, ¿vean? Son los mismos valores, estamos trabajando sobre lo mismo, y en lo cual ya lo hemos estudiado en el anterior problema, ¿no? Entonces solamente ahora nos vamos a ir a el sistema ASTO. Y entonces cuando trabajamos con el sistema ASTO, lo único que debemos hacer es diferenciar los límites. ¿Desde dónde es grava? Ya no es el tamiz número 3, sino que es desde el tamiz número 10. Todo lo que está arriba
es grava según la ASTO, y todo lo que está debajo es arena hasta el tamiz número 200, ¿no? Y todo lo que pasa es fino. Bueno, hay esa ligera variación entre las dos normativas. Entonces, en ese caso, nuevamente vamos a decir, bueno, la curva de distribución de tamaño de partículas no va a cambiar, es lo mismo, la gráfica es la misma, por tanto, esto no cambia. ¿Pero qué va a cambiar? El porcentaje de grava sí cambia por esta condición. Entonces, ese valor, vean que ya es de 22.85. Según la ASTO, esto ya ha modificado esos valores, ¿no es cierto? Porcentaje de arena va a ser de 23.55 entonces, y el porcentaje de fino sí, eso no cambia, porque es el mismo criterio, y se mantiene en 53.60. Aquí hay una ligera variación para el sistema ASTO, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, con esos datos, pues empezamos nosotros a ver cuáles son nuestros recursos que tenemos para clasificar, y la tabla de clasificación del sistema, en este caso ASTO, es esta, es la única que nos presenta el sistema ASTO. Y aquí tenemos las dos partes que ya la hemos explicado también en la anterior, una anterior clase que ya pasamos, ¿no? Entonces, ya conociendo aquello, pues yo vean, acá necesitamos simplemente conocer estos datos que aparecen acá, cuánto pasa el tamiz número 10, 40, 200, y cuánto se tiene de límite líquido e índice de plasticidad. Y con esos datos ya vamos a poder clasificarlos, ¿ya? Entonces, por otro lado, necesitamos también el dato del índice de grupo, cuál es la ecuación del índice de grupo, también la condición específica para los suelos A26 y A27, que se debe utilizar esta ecuación corta, o el segundo componente nada más de la ecuación larga, ¿no es cierto? Entonces esto también lo hemos hablado en la clase que hemos visto el sistema ASTO. Muy bien. Con esto, entonces, necesitamos otro recurso que les había mostrado, que en este caso la ASTO hace una modificación a la carta de plasticidad en zonas, ¿no? Entonces, bueno, pero seguramente que la podemos utilizar o no la vamos a utilizar, dependiendo, ¿no? Si conocemos los valores de límite líquido y los valores de índice de plasticidad. Y si alguien me dice, pero yo sé que el límite líquido es 0 y el índice de plasticidad es 0, me encuentro acá, entonces debería de mi suelo estar entre un A4, A2,4. Es muy probable porque ahora vamos a seguramente llegar a aquello, ¿ya? Entonces vámonos a las siguientes diapositivas. Nuevamente, la solución, pasa por ir inicialmente por el paso 1 e identificar si el suelo es de grano fino o de grano grueso. Nuevamente, ¿qué hacemos? Miramos el tamiz número 200. Pero aquí cambian los criterios, ¿no es cierto? Ya no dice 50% la ASTO, sino nos dice 35%. Entonces hay que recordar ese detalle y vemos aquello. 53% es mayor que el 35%, ¿no? Entonces, mi suelo es de grano fino. Entonces se cumple, está siendo consistente con el otro sistema de clasificación y ahora puedo entrar por acá. ¿Cumple con esta condición? No, estamos en este grupo de acá. Entonces vean que sí voy a empezar a verificar yo a los suelos A4, A5, A6 y A7 respectivamente. Pero para eso necesito conocer los datos que ya he mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, muy bien, ya he determinado que el suelo es de grano fino y el paso 2 dice, ahora con todos los datos del laboratorio, ¿verdad? Aquí está. Verificamos de izquierda a derecha hasta encontrar la clasificación correcta. ¿Qué datos necesitamos? Porcentaje que pasa el tamiz número 10 a 77.15. Porcentaje que pasa el tamiz número 40. 73.29. ¿Cuánto pasa el tamiz número 200? 53.60. Excelente, ahí voy remarcando los datos que requiero, están en recuadro, 77, 73 y 53. Entonces, con esos datos, pues ya voy a ir
haciendo la clasificación. Adicionalmente, nuevamente, el límite líquido es considerado como 0, el índice de plasticidad también es considerado como 0. Son 5 datos que requiero y con esto pues empiezo a utilizar simplemente el cuadro que nos proporciona la AASHTO. Y ahí voy a colocar los valores por acá, observen, los que hemos remarcado, aquí aparezco, para hacer una correcta verificación de todos los criterios. Acá está el límite líquido 0, el índice de plasticidad 0. Con todos estos datos, me olvido de esto, ¿no es cierto? Por eso les decía, esta parte de acá, pues no la voy a utilizar porque yo ya he verificado que mi material se encuentra en esta zona, no aquí. Por tanto, ya no voy a verificar esto, no debo hacerlo. Me paso a esta zona y empiezo a verificar, por ejemplo, para el suelo A4 y digo, muy bien, ¿qué me dice para el suelo A4? ¿Hay algún criterio? No hay ninguno. Entonces, bueno, ok, esto no verifico nada. Acá vengo y digo, bueno, cumple, ok, no hay problema. ¿Qué pasa para el número 200? Me dice 36% mínimo debe ser. ¿Cuánto tengo? 53%. Entonces cumple, ¿no es cierto? Lo que me pide el criterio es 36% mínimo. Yo tengo 53.6%, entonces cumple. ¿Qué me dice en cuanto al límite líquido? Me dice 40% máximo. ¿Cuánto tengo yo? 0. Pues cumple entonces. ¿Qué me dice acá? 10% máximo. ¿Cuánto tengo? 0. Entonces cumple. Entonces los 5 criterios que tenía acá han cumplido con la primera condición, por tanto, mi clasificación va a estar en el A4 y ya no hago la verificación para ninguno de estos, ¿no? El procedimiento es claro. La primera clasificación de la izquierda que cumple con los datos del laboratorio es la clasificación correcta, eso dice. Por tanto, el suelo va a ser un suelo A4. Hasta ahí, todo claro seguramente. Y paso 3, ahora, determinar el índice de grupo. Y recordamos las ecuaciones de índice de grupo para ambas condiciones. Yo tengo un suelo A4, pero también recordamos las reglas de uso del índice de grupo. Y en esto reviso estas reglas que aquí aparecen. Por ejemplo, me dice si el índice de grupo es menor a 0, si es negativo, hay que anotar 0. O registre el índice de grupo con el número entero más próximo, no debe ser decimal. 3. Si el suelo es no plástico, y aquí está la clave del éxito, entonces el índice de grupo es 0, no calcule nada. ¿No es cierto? ¿Y qué tenemos nosotros? Bueno, pues entonces nosotros debemos basarnos en esta regla de uso de índice de grupo porque yo sé que mi suelo era justamente ese, era un valor NP, ¿no? Y con eso, pues creo que ya la clasificación se ha concluido mediante este sistema. El suelo es un A4 y entre paréntesis voy a colocar el valor del índice de grupo que es 0. Entonces, vean nuevamente, el procedimiento de clasificación no es complicado, pero sí debo hacer cumplir todos los criterios. Entonces, ya tenemos en realidad ambas clasificaciones para el mismo suelo. ¿No? Hemos hecho utilizar el mismo suelo, los mismos resultados, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, bien, yo espero que con este ejemplo también, pues esto haya quedado claro. ¿O tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda, jóvenes? Todo claro, Inge. Fácil, ¿verdad? Nada complicado. Ingeniero, ¿le podrías retroceder al paso 2? Quisiera sacar captura para practicar. A ver, el paso 2, vamos al paso 2, que decíamos en el paso 2. ¿Esto? Sí, ingeniero. ¿Acá con la tabla o lo que decía antes? No, con la tabla, ¿no? No se preocupen, lo he grabado intencionalmente. Les voy a compartir el video para que practiquen.
Está bien, gracias. Gracias. Mejor seguimiento. Gracias, Inge. ¿Ya? Entonces, por eso lo he grabado. Entonces, ni bien termine de cargar al Drive, ¿ya? Entonces lo voy a subir para que ustedes también puedan practicar con más calma, vuelvan a hacerlo solos, luego vean el video, si hay algún error, pues corrijan, etcétera, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, jóvenes, entonces quedaremos acá. Hemos hecho una clase netamente práctica que les debía en realidad del capítulo 2, inclusive de granulometría, pero creo que ya con esto espero se haya subsanado un poco ese detalle. En base a esto, yo les recomiendo que también ustedes pues agarren otro tipo de problemas, los que aparecen, por ejemplo, en su texto base, y puedan seguir practicando más, para que agarren más confianza en realidad y más seguridad, sobre todo, en el uso de las tablas de clasificación. A veces dudan en las clasificaciones y ahí es donde cometen errores. Pero la duda siempre va a existir si no han practicado lo suficiente. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, quedaremos acá y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.